¿Tienes tu fe en algo? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Te funciona? Ok. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice. Bienaventurado. Pero el que duda sobre lo que come o celebra es condenado porque no lo hace con fe, no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la convicción es pecado. Más clarito. Si voy a hacer algo con convicción, ok. Eso lo aprueba el Señor porque yo lo estoy haciendo creyendo de que es mi manera de acercarme a Dios. El tema es cuando yo siento que el otro tiene que hacer lo mismo y lo empiezo a condenar porque no se relaciona con Dios como yo. Ahí es cuando permitimos que nuestras preferencias personales se conviertan en doctrinas o en leyes fundamentales y usamos horas de predicación para atacar al que tiene otra preferencia, ni siquiera al que cree diferente. Muy bien, ¿estamos listos? ¿Sí o no? Antes de meterme de lleno en el mensaje de hoy, quisiera dejar en claro todo el espectro de significado de la palabra creencias. A veces suele ser muy confuso qué constituye o qué significa una creencia en comparación con una preferencia o con una opinión. Creencia y preferencia son dos cosas diferentes, parecidas, primas, pero no son hermanas. La palabra creencia se puede dividir en dos categorías. La primera categoría es lo esencial. Son los asuntos de profunda relevancia, o sea, nuestras convicciones más profundas. Si nos preguntaran rápidamente, ¿cuál es tu creencia en Cristo? Algunos diríamos que el Señor murió, resucitó al tercer día, que viene por nosotros, que solamente hay un camino dado a los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios, etc. Tienen que ver con las convicciones que no se negocian. Se basan en lo que interpretamos de las Escrituras, esas convicciones, nuestra estructura interna como cristianos, ¿sí? La segunda categoría constituye nuestras preferencias, que a veces las confundimos con creencias. ¿Qué es una preferencia? Cuando preferimos una cosa en lugar de la otra. Entonces todos tenemos convicciones esenciales que compartimos la mayoría y después preferencias que no compartimos necesariamente la mayoría. Por eso podemos tener una iglesia ecléctica, una diáspora con gente de todos los países, porque compartimos las creencias, lo esencial, lo fundamental. En lo secundario, libertad. En lo secundario son las preferencias. La pregunta es, ¿qué es lo que nos mantiene unidos a nosotros como congregación y a tanta gente del otro lado de la pantalla? ¿Qué nos une? ¿Las creencias o las preferencias? Difícilmente las preferencias, porque cada uno tiene diferentes preferencias de cómo acercarse a Dios, de cómo adorar, desde lo más espiritual a lo más básico, como los alimentos, como la forma de vestirnos, los deportes que seguimos. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo, el apóstol, hace referencia a las convicciones esenciales y también a las preferencias. En un momento dado, dice Pablo, nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Él deja en claro que hay algo o alguien que no es negociable. Nadie puede poner otro fundamento que es el de Jesucristo. No hay otro fundamento. Para Pablo, Jesús era el fundamento esencial, condición sine qua non, determinante. Los constructores saben que antes de edificar tienen que nivelar la tierra para colocar una buena base, un buen cimiento, para después edificar. Eso es lo que está diciendo o implicando Pablo, ¿no? Las convicciones son el pie sólido, la base firme, lo que nos va a sostener, como Dios nos hablaba en las semanas anteriores, en las tribulaciones, en las pruebas, nos va a sostener la base. Un terremoto, un sismo, un huracán puede atravesar un edificio. Si hay buena base, buen fundamento, vamos a permanecer porque edificamos sobre la roca. Si edificamos sobre la arena, entonces nos va a ir mal. Entonces, esa es la esencia, las creencias. ¿En quién estamos edificados? En Cristo. Después están las preferencias, que son el estilo de la edificación. Si nuestra casa puede ser estilo antiguo, estilo victoriano, tenemos un porche más amplio, más chiquitito, el color de las cortinas, una cerca blanca, una cerca gris, sin cerca, un garage, sin garage. Después cada uno construye la casa de su preferencia. El cimiento tiene que ser igual. Eso es lo que a veces confundimos. Empezamos a pelear por el estilo de la casa, en términos espirituales hablo. Criticamos al que tiene una casa estilo antiguo y celebramos al que tiene un loft, una casa moderna. Criticamos al que tiene muebles blancos y capaz que celebramos el que tiene muebles antiguos. Pero estamos hablando siempre del estilo, de las preferencias. El fundamento es lo que nos une. La iglesia de Corinto
estaba vacilando en cuanto a qué hacer con la variedad de preferencias, que en un momento eso ocurrió dentro de la congregación. Entonces la iglesia recurre a Pablo para que los ayude a resolver el asunto. El apóstol Pablo le dice: hermanos míos, me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Raro en una iglesia que haya rivalidad, ¿no? Dice, me refiero, dice Pablo, a que algunos dicen, yo sigo a Pablo. Otros dicen, no, yo sigo a Apolos. Apolos es más carismático, Pablo es más cara de 6 de la tarde. Apolo es más chistoso. Otros decían, no, yo sigo a Cefas. Porque Cefas es más profundo para predicar, más cristocéntrico. Él no dice la Biblia de memoria, él las hace leer. Empezaron a discutir por esas nimiedades. Otros dicen, no, yo sigo a Cristo. Siempre hay uno así, yo sigo a Cristo, no sigo a hombre, aleluya. Siempre hay uno así. Entonces las disputas y la desunión surgen porque la gente prefería seguir a diferentes líderes de la iglesia, que esto ocurre hasta el día de hoy. Ahí dice, a mí me gusta que el predicador grite. Otros dicen, a mí no me gusta porque no nos hace repetir. A mí me gusta que me hagan repetir. Hay gente que le gusta. Dígale que está a su lado, está guapo. Ahora dígale que a su suegra vas a vivir. Ahora dígale esas cosas. Otros dicen, no me gusta porque Dante no pide los amén, porque no pide aplausos. Son gustos. Lo que pasa es que nosotros hacemos de eso a veces el fundamento, y son gustos, preferencias. A medida que el libro avanza, y esta gente está discutiendo si prefieren a Pablo, a Cefas, a cada uno de los predicadores del momento, vemos que dentro de la congregación empezaron a demandarse entre ellos. O sea, escaló esto a un nivel que empezaron a hacerse demandas, juicios. Y Pablo, ya iracundo, les dice en 1 Corintios 6:1, ¿pero qué está pasando entre ustedes, gente? ¿Que ahora tienen demandas? ¿Van a arrastrarse unos a otros a un tribunal? ¿De verdad? Pregunta el apóstol. ¿Van a llevar sus problemas a un juez que no sigue a Cristo, que no es parte de nuestra iglesia, para que se entere de los trapos sucios que deberían lavarse en casa? Eso lo acabo de agregar, lo de los trapos sucios. Pero después dice Pablo, ¿es esta la forma en que ustedes quieren representar a Jesús? ¿Que afuera se enteren de que estamos peleando por nimiedades? Seguramente las demandas empezaron por el que seguía a Apolos, a Cefas o a Pablo. Y agrega el apóstol, ¿no pueden encontrar a alguien dentro de la iglesia que pueda mediar en este problema? ¿Acaso entre ustedes no hay nadie lo suficientemente sabio, probo, como para juzgar un pleito entre creyentes? Al contrario, ¿cómo puede ser que un hermano demande a otro y encima ante los incrédulos, dice Pablo? ¿No lo puede creer? Pablo consideraba que este comportamiento conflictivo, rozando lo infantil, este comportamiento de discusiones por cosas triviales, traspasaba los límites del sentido común. Como que Pablo le exasperaba que hubiera problemitas entre la iglesia, que encima los incrédulos se enteraran. Y en 1 Corintios 15 expuso lo que él creía que era lo esencial. Porque él no tomó partido, dijo, no, me agradan los que siguen mi predicación o mis cartas. No me gustan los que siguen a Apolo. Y ojo con Cefas, él no toma ese partido ridículo. Él dice, ahora hermanos, les recuerda lo esencial. Le dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué. Quiero recordarle de qué se trata el evangelio. De tanto en tanto uno tiene que recordar esto. Dice, el mismo que recibieron y en el cual se deberían estar manteniendo firmes. Mediante este evangelio que le prediqué, ustedes son salvos. Pero si se aferran a la palabra que les prediqué, vuelve a decir Pablo. De otro modo, ustedes están congregándose en vano. Si no recuerdan de qué se trata venir a congregarse, si piensan que son los pleitos y decir, a ver si mi iglesia es más santa que la otra, a ver si yo soy más puro que el que se sienta a mi derecha o a mi izquierda, no entendieron nada. Lo que Pablo estaba diciendo es, ¿quieren saber qué es lo esencial? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Qué es lo de primera importancia que no está sujeto a debate? Que Jesús murió y resucitó y que se sentó a la diestra del Padre. Eso es todo lo que tenemos que saber. Cuando elevamos nuestras simples preferencias a la altura de nuestras convicciones, producimos las grietas y la segregación. Porque en realidad estamos discutiendo por preferencias, por gustos. Es discutir por comida, discutir por equipos de fútbol o discutir por colores en la ropa. Bueno, esto llevado al ámbito espiritual es grave porque se producen divisiones fuertes. Nunca yo he visto a alguien criticándome a mí en algo fundamental. Yo no he visto a nadie en las redes diciendo, Dante, te equivocaste en lo cristocéntrico o te equivocaste en la exégesis del sermón predicado. Siempre son las formas. Es que hace mucho chiste, es que es un payasito, es que ahí hacen chu. Siempre son las formas. Pues yo me preocuparía si la crítica viniera por mi exposición de teólogos,
de gente que dice, me parece que estás errando la doctrina, cada vez estás transitando los rieles de las herejías. No, siempre son las formas, las maneras. Lo único que no es negociable es nuestra esencia, las convicciones profundas. Todo lo demás son preferencias. Y la Biblia, a ver, respecto al pecado es bien explícita la Biblia. Tenemos un decálogo, para empezar, un decálogo de lo que Dios prohíbe y eso no está sujeto a debate. Punto. Ahora, después de eso no hay nada malo en preferir la música tradicional o la música contemporánea. Los afroamericanos tienen una música, hoy cantamos una de esas canciones y es maravillosa porque se te mueve el esqueleto aunque no quieras. Los cubanos, la música caribeña, hay otros que les gusta más la música más triste, más tradicional, el himno litúrgico, el himno de iglesia. Hay gente que prefiere los himnos antiguos, yo los prefiero. No los hago cantar aquí porque los aburriría, pero yo los prefiero y cuando me quiero llenar del Señor, mi dieta a lo mejor no es la misma que se ofrece en River, porque el público que viene a River es más ecléctico, es más amplio de lo que yo puedo consumir. Lo que estoy diciendo es que no todos los que trabajan en In-N-Out o en McDonald's viven a hamburguesas. Lo que trato de decir es que, pero entonces la música que cantamos acá no es necesariamente la que tú consumes. Y a veces sí, a veces no. A veces me pongo un himno viejo porque tiene que ver con mi historia. Pongo una vieja cruzada de algún evangelista y empiezo con la noite y nací, me enriedo en el ala de un ángel y no bajo más y me quedo ahí. Pero ese soy yo, mi dieta. Otros prefieren las bandas de rock, pero yo no puedo imponer mis gustos al gusto de todos. No hay nada malo de ir a la iglesia, a una iglesia que parece una discoteca y que tiene luces, o a otros que le gustan, no, a mí me gusta una iglesia que entre el sol, que haya un campanario y bancos duros. Bueno, hay gente que le gusta. Contra gusto no hay nada escrito, dijo alguien y le ponía dulce de leche a la pupusa. No hay nada malo que prefieras a los predicadores con pantalones chupines, hay muchos predicadores modernos, con tatuaje, o que prefieras a los elegantes como yo, o al revés. No, de verdad. Hay gente que dice, ¿qué hace todavía con traje? ¿Por qué no te pones más moderno, más juvenil? ¿Qué sé yo? Son gustos. Yo no puedo decir, Dios me dijo que me viste así. Me gusta. ¿Y por qué se viste de negro? Porque te hace más flaco. Si lo supieran algunos no parecerían una nevera. Es así, cuando se visten de blanco, pero es así. Ahora, hay gente que dice, no, es que si comes determinada comida estás pecando. Otros afirman que tomar vino es un pecado terrible. Tomar una copa de vino es un pecado terrible. Otros creen que hay ciertos personajes satánicos, ciertos lugares como Disney, que si vas ya estás con el diablo. En mis tiempos el fútbol era un pecado mortal, porque decían son 22 demonios corriendo tras la cabeza de Satanás. Ni te digo el Super Bowl, más pecado todavía. Pablo dijo en Romanos 14:5, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Esto resuelve todos los temas periféricos, aquellas cosas que parecen grises, donde decimos, pero Dios no dice nada respecto a esto. Pablo dice, el que hace caso de un día, el día que fuere, lo hace para el Señor o como para el Señor. Y el que no le hace caso al día, para el Señor no lo hace. O sea, hay gente que respeta un día y gente que respeta otro. El que come para el Señor come, dice Pablo, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Está diciendo, si estás ayunando, no juzgue al que está comiendo. Y si está comiendo, no juzgue al que está ayunando. Cada uno lo hace para Dios. La Biblia no dice nada, por ejemplo, sobre las celebraciones cotidianas como el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Niño, el Día de la Independencia, Reyes, Acción de Gracias, cumpleaños. Y de repente se hacen unos debates en las redes por el Navidad, por el arbolito. Yo una vez conté que estaba en el aeropuerto de San Juan, Puerto Rico, hace muchos años. Regresaba a mi casa y alguien en la fila de otro vuelo me empezó a mirar insistentemente, un caballero, pero no era una mirada afable, era una mirada iracunda, enojado. Yo seguí y lo ignoré porque dije, no me quiero meter en problemas, hasta que veo que el caballero viene y digo, a lo mejor mi vida corre peligro. Y me dice, ¿usted es Dante Gebel? ¿Usted es Dante Gebel? Sí. Yo lo vi que usted pone fotos con el arbolito de Navidad. Para mí usted es un falso profeta, un apóstata. Y la gente me empezó a mirar, principalmente porque no saben lo que es un apóstata. Dirá, debe ser el oficio, trabaja de apóstata. Apóstata, me dice. ¿Está bien? Le digo, no hay problema. Y dice, ¿por qué usted arma el arbolito? Usted sabe que lo que representan esas bolas, esas son las bolas de Satanás, me dijo. Me traumó, te digo, que me costó agarrar una después. ¿Qué lección yo me llevé de eso? Que por la preferencia de él, de no armar un arbolito, me estaba mandando al infierno. No había algo fundamental que nos separaba. No es que decía, mire, yo estoy viendo que usted niega la Trinidad, no sé, el bautismo lo hace de diferente manera, por aspersión y no por inmersión. Acá se trataba de un arbolito. Entonces también celebramos el Día de la Madre, celebramos el Día del Niño y celebramos muchos días que no están en la Biblia.
Pablo añade a Roma, en Romanos 14, 22, dice, ¿tienes tu fe? Bueno, tenla para contigo delante de Dios, no se la impongas a otros. ¿Tienes tu fe en algo? Tenla para contigo delante de Dios, ¿te funciona? Ok. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, dice, bienaventurado. Pero el que duda sobre lo que come o celebra, es condenado porque no lo hace con fe, no lo hace con convicción. Y todo lo que no proviene de la convicción es pecado. Más clarito, si voy a hacer algo con convicción, ok, eso lo aprueba el Señor porque yo lo estoy haciendo creyendo de que es mi manera de acercarme a Dios. El tema es cuando yo siento que el otro tiene que hacer lo mismo y lo empiezo a condenar porque no se relaciona con Dios como yo. Ahí es cuando permitimos que nuestras preferencias personales se conviertan en doctrinas o en leyes fundamentales y usamos horas de predicación para atacar al que tiene otra preferencia, ni siquiera al que cree diferente. Porque no es que estamos atacando a los mormones, a los testigos de Jehová, hablando de la fundamental, ¿no? Hablando de a quién adoran, hablando de si creen en el milenio, no creen en el milenio, en la venida de Cristo, en la no venida de Cristo, dónde se van los muertos, si se van a descansar o se van directo al cielo. No, las peleas en las congregaciones son por preferencias, porque no nos gusta, a veces porque nos cae gordo un predicador. Decimos, no, le voy a Apolo, yo le voy a Cefa, no, yo le voy a Pablo, yo le voy a Cristo, dice uno. Pero en definitiva, lo mismo. Ese es el problema, cuando decimos lo que nos gustaría que Dios dijese. La mayoría de las herejías empiezan así. Cuando le agregamos, esto dice Dios, y Dios no lo está diciendo, lo digo yo, son mis gustos. Voy a contar hasta el hartazgo que yo tenía un pastor anciano que empezó a envejecer y con su senilidad empezó a decir lo que a Dios le agradaba y lo que no. Y él decía, como a él el ruido le molestaba, decía, ¡ay, la guitarra eléctrica y la batería son de Satanás! En el cielo se toca violín y acordeón, que eran los dos instrumentos que él tocaba. Entonces empezó a creer que lo que a él le molestaba a Dios. Que lo que a él le agradaba a Dios. Y así también etiquetaba a la gente. Si le caías mal al pastor, es porque seguro le caías mal a Dios. Y no es eso. Entonces no podemos edificar nuestra casa sobre nuestros gustos. No se trata de quién predica, de quién lidera la adoración. No se trata de cómo votamos, ni a qué congregación asistimos. Todo eso palidece en comparación a que todo gira en torno a la gloria, dijo Pablo, y la majestad de Jesucristo. Estamos acá por una creencia esencial que es Jesucristo. Es más, si no logramos entender qué es lo esencial, seremos incapaces de mostrarle al mundo quién es realmente Jesús. La gente se va a convencer cuando vea que Jesús es lo primero para nosotros y no lo que pensamos respecto a la vestimenta. Porque a veces le decimos a alguien, bueno, pero si vas a ir a la iglesia no te vayas así, mirá que es una iglesia. ¿Y quién dice en una iglesia cómo hay que vestirse? Una cosa son los que están en una posición de liderazgo. Eso es un tema institucional. Hasta cuando vas a trabajar a Bank of America, te dice si tiene un tatuaje, te los tienes que tapar, tienes que venir con corbata, porque ellos consideran de que nadie le va a dejar su dinero a alguien que parece un cholo en lugar de un asistente bancario, ¿no? Tiene que ver en Disneyland no permiten que sus empleados usen barba o vello en la cara. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Discriminan? No, porque cada compañía tiene su constitución. Aquí decimos todos vístanse de negro. ¿Para qué? Para que no haya colores estridentes, para que no haya alguien vestido de rojo, de blanco. Pero ahora no podemos decir, la iglesia, Dios dice vestidos de negro, aleluya. No, no lo dice Dios, lo decimos nosotros. Nuestros sugieres se uniforman, el chico de Will Contin tiene una camiseta. Ahora, eso no podemos hacer una doctrina, son gustos. En todo caso, institucionales, ¿sí? Después, a la iglesia se puede congregar cualquiera y se puede vestir como se le antoje. Algunos sienten de vestirse más lindo, otros sienten de venir más cómodos. Si vamos a una iglesia en Florida, hay gente que va en short y chanclas a la iglesia, porque de ahí se va a la playa. Entonces, ¿está en pecado? No, está cómodo. Ahora, ¿cómo mantenemos lo esencial a la vez que mantenemos el respeto por aquellos que difieren de nosotros? ¿Cómo nos relacionamos con alguien que vota de manera diferente? ¡Qué problema! Nunca pensé que la iglesia se iba a politizar tanto. Gente que te insulta o nos insulta porque se enteró que alguien votó por los republicanos, por los demócratas, o en nuestros países por el partido antagónico, por la oposición, y dentro de la iglesia. Olvidando que lo del César es del César y lo de Dios es de Dios. O sea, ¿cómo convivimos con otro que piensa de manera distinta? ¿Qué es exactamente lo que Pablo enfrentó en Roma? Algunos judíos que creyeron
en Jesús cargaban sus costumbres, historias, tradiciones de sus creencias pasadas, habían aprendido la Torá, y por otra parte había creyentes gentiles, o sea, como nosotros, que provenían de religiones que fomentaban adoraciones a otros ídolos, que eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, todas esas personas diversas un día se unieron en Cristo. A la hora de reunirse, lógico que iban a aflorar los desacuerdos, pero debido a antecedentes culturales, tenían diferentes culturas. Lo mismo nos sucede a nosotros en la actualidad. Cuando yo era más jovencito, yo cometía el error de buscar intencionalmente iglesias compuestas con gente parecida a mí. Yo procuraba siempre pertenecer a una congregación con el mismo trasfondo bíblico, con una preferencia musical, litúrgica que me gustara. Inconscientemente yo repetía el error de la iglesia de mi juventud, que sofocaba cualquier intento de diversidad. Cualquiera que pensaba diferente estaba endemoniado. Era una iglesia que no admitía a ninguna persona diferente. O nos parecíamos toda Corea del Norte. Era una hegemonía dictatorial. Y cuando alguien decía, ¿y por qué? No pregunte, acéptelo por fe. Nadie podía preguntar, nadie podía cuestionar. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia diferente con Dios. Tenemos un lenguaje de amor para conectarnos con Dios de manera diferente. Hay gente que Dios les habla a través de sueños. Otros que cada noche hacen de su cena la última cena de sus vidas y sueñan con bestias y dragones toda la noche, pero no está Dios ahí. Otros Dios les dice lo que hay que hacer, les hace sentir. Otros escuchan en su interior la voz. Otros necesitan un profeta, qué sé yo. Todos estamos conectados de manera exclusiva a la imagen de Dios. Singular. El problema es que tenemos la tendencia a buscar comunidades que actúen como nosotros, que se parezcan a nosotros, que crean como nosotros, que voten como nosotros. Una locura. El acento de nuestras propias creencias es un prejuicio procesador, un lente que modela nuestra perspectiva de la Biblia y de Dios. O sea, es como que tenemos unos lentes y a través de esos lentes leemos e interpretamos la Biblia. A veces esos lentes son la cultura. Para nosotros hay vestimentas que nos parecen santas, pero uno va al Oriente o al Medio Oriente y la mayoría de las vestimentas de las damas aquí sería lujuriosa. Especialmente porque las damas no están tapadas sus rostros, porque no usan una mantilla, un tul. Entonces son temas culturales. ¿A quién va a salvar Dios? ¿A las mujeres con el cabello sin mantilla o a las que tienen mantilla? Entonces a veces ese lente cultural hace que veamos las cosas como las queremos ver. Todos tenemos nuestros propios prejuicios familiares, historias personales, hábitos de pensamiento que filtran nuestra fe. Insisto, a lo mejor yo me pongo a cantar un himno acá que para mí tiene un significado y me hace llorar y uno dice, ¡uy, qué aburrido! No, esas cosas viejas que se pone a cantar, sáquenlo antes que la próstata ya no le funcione. Pero tiene que ver con gustos. Y después que uno dice, estos son mis gustos y creemos que son creencias, no gustos, nos pasamos la vida buscando creencias o gustos que validen lo que ya creemos. Y lo que es aún, empezamos a frecuentar gente que cree exactamente lo mismo que nosotros. Pero en realidad no es que cree lo que nosotros. Todos creemos en este momento en Jesucristo. En realidad estamos buscando gente que tenga las mismas preferencias. Entonces nos aislamos de la diversidad de la iglesia. Y lo que es aún peor, esto es lo grave. Nos aislamos tanto, que ya no nos relacionamos con personas ajenas a las iglesias. Y empezamos a sacar versículos fuera de contexto. La luz no tiene comunión con las tinieblas, no se pueden servir a dos señores. Y entonces dejamos de predicar. No, es que ¿cómo voy a reunirme con esa gente? ¿Pero no le vas a predicar? No, porque me drenan. Me quitan la unción. Entonces, la unción no era para amontonarla. Por eso Pablo dijo que no se enreden en debates inútiles, no se enreden en debates sin sentido. De hecho, todos nosotros tenemos que abordar cientos de problemas en nuestro mundo moderno que no aparecen de manera específica en las Escrituras. Y se pierden horas de púlpito hablando de esas cosas que no aparecen en las Escrituras, que solo se demanda sentido común y madurez. En la Biblia no hay solo un texto que hable sobre las drogas. Hace falta. No hay solo un texto que hable sobre el tabaco. No hay solo un texto que hable sobre la pornografía, el cambio de género, la eutanasia. Hace falta que la Biblia diga no te suicidarás mediante la eutanasia. El sentido común hace que uno pueda interpretar la Biblia además de la guía del Espíritu Santo. Es más, algo más, menos sórdido. ¿Cuántas horas deben pasar nuestros hijos navegando en Internet? ¿Qué es lo santo? ¿Cuál es el estándar puro?
¿A qué edad deberíamos permitirles que posean teléfonos celulares? Si le das un celular a tu hijo o tu hija cuando tiene 12 años, ¿estás pecando? Si se lo das a los 15, pecas menos. A los 18, diría el apóstol Pablo. ¿Qué se puede ver en Netflix? ¿Qué pueden consumir en Netflix o en streaming nuestros hijos? ¿Qué tipo de música es apropiada para los adolescentes? ¿Qué pueden escuchar? Y como los que estamos viejos, vamos a decir que hasta Luis Miguel se puede. Ya Bad Bunny. ¿Cuál es la hora de llegada apropiada para los chicos a la casa? Como verán, todos los padres tenemos convicciones y gustos, preferencias. Ahora, es fácil pararse acá y ofrecer consejo. Estimado padre, tú que le das el celular a tu hijo cuando es menor, yo te digo, el Señor desaprueba. No lo desaprueba el Señor, esa es tu preferencia, tu casa. Es más fácil hacer una doctrina de cómo ser buenos padres, pero la realidad es que hay innumerables formas de ser padres. ¿Cuál es nuestro trabajo esencial? Los fundamentos de un padre. Bueno, como progenitores, amarlos, nutrirlos, proveer para nuestros hijos. Pero la forma en que llegamos a eso puede ser muy diferente en cada familia. Yo no puedo trazar un dogma de lo que yo aprendí en Argentina porque ya hay un choque cultural. Capaz que en México es diferente, en El Salvador es otra cosa. Y estamos hablando entre latinos, ni te digo cruzando el Océano Pacífico o Asia. O sea, lo que nos une es lo esencial, lo demás son formas. Pablo dijo en Romanos 14:13, dejemos de juzgarnos unos a otros. Gente, propónganse, yo pondría esto en algún sitio visible en nuestra casa, en la oficina, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos a ningún hermano. Está diciendo, caramba, la vida ya es difícil como para que le enseñe cómo tiene que criar a los hijos. Deja que el Espíritu Santo haga la obra. No subestimemos ni al Espíritu Santo ni la inteligencia de la gente. No hace falta que se le diga cómo tiene que vivir. El Espíritu Santo lo hace. Pablo amonestó ¿a qué? A los que eran fuertes en la fe, a ser pacientes y amables con los que más débiles. Empatía, parece una palabra de moda hoy en psicología. Pablo dijo, los fuertes en la fe, tengan paciencia con los que son más débiles. Advirtió, no señalen las fallas ajenas como una manera de elevar su propio orgullo, porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio y no a que tengamos razón. Y a veces algunos van por la vida como diciendo, mi ministerio es tener razón. No, el ministerio es predicar el Evangelio, no tener razón. Y el apóstol añadió, Romanos 15:7, acéptense mutuamente. Así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. ¿Recibiste gracia? Y bueno, lo que da de gracia, lo que recibiste de gracia, dalo. Si alguien tiene una preferencia diferente a la nuestra y no podemos aceptar a esa persona, lo que estamos diciendo es, Señor, me aceptaste a mí, pero yo no pienso aceptar a nadie más. Eso enfada al Señor. Sí, gracias por la gracia que pusiste en mí. Pero ahora yo me voy a poner en la puerta de la gracia y voy a decidir quién entra y quién no entra a este club privado. Nunca hagamos eso. Porque con frecuencia nos olvidamos que la mayoría de los primeros cristianos eran personas religiosas antes de seguir a Jesús. Los primeros cristianos habían pasado la mayor parte de sus vidas practicando las costumbres religiosas de la fe hebrea. Cuando se convierten al cristianismo y prometieron seguir la senda de Cristo, muchos de ellos mezclaron sus costumbres culturales, religiosas, a un nivel, las elevaron a un nivel malsano. Por ejemplo, Hechos 15 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme a lo que nos dijo Moisés, no seréis salvos. Ya tenían a Cristo los tipos. Y dijeron, bueno, Cristo pero circuncidado. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, dice Hechos, y contienda no pequeña con ellos. Cuando dice una discusión no pequeña, ¿saben lo que es, no? Es una discusión grande. Pero no quiere decir una gran discusión. Entonces, para ser sutil, dice el escritor, tuvieron una discusión no pequeña. Se dispuso que Pablo y Bernabé vayan a Jerusalén y algunos otros con ellos, y los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión acerca de la circuncisión. Todos saben lo que es la circuncisión, ¿no? No hay que explicarlo. Imagínense que un día hacemos bautismo y al lado un hermano con una tijerita y alguien con una bolsa. Los gentiles decían, pero nosotros pensábamos que solo teníamos que creer en Jesús. Y los religiosos decían, sí, seguro, es el único camino. Pero suma, ser circuncidado suma, te hace más santo. Tienes que nacer de nuevo y ser circuncidado. Eso no lo había dicho nunca Jesús. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Estos tipos le agregaron la circuncisión. Dice, vamos a agregarle algo más. Un requisito de admisión más no viene mal. Lo que estaba ocurriendo en la historia de Hechos 15 es que la religión estaba haciendo lo que siempre hace, añadir los gustos de cada uno como si fueran doctrina. Y son los gustos del predicador, caramba. Aquellos judeos cristianos estaban tomando la salvación, que viene solo por medio de la fe en Jesús, y lo que él hizo en la cruz, y estaban añadiendo ritos
de la circuncisión. Y crearon una ecuación que se ve algo así como Jesús más circuncisión igual a salvación. Entonces la gente decía, el gentil, los que no están circuncidados, decía, ¿y nosotros cómo hacemos? Y bueno, van a tener que pasar por el rito. Ahora bien, nosotros pensamos, miramos esta historia y decimos, qué tontería. ¿Cómo la gente va a creer eso si Jesús no lo dijo? Pero en realidad pasa en todas las culturas y siempre a través de las generaciones hemos sido tentados a añadir algo que no está en la Biblia. Por ejemplo, Jesús más ser bautizado por inmersión es salvación. Si alguien no llegó al bautismo y se murió, acá bautizamos en verano, por una cuestión lógica, nos bautizamos en invierno y mueren al pecado y a la vida. ¿Está? ¿Qué pasa si se muere? Vamos a bautizar en junio, que acá hace calor. Y se muere en mayo. Se va al infierno. Es un símbolo. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba al lado de la cruz? ¿Cuándo se bautizó? Y dijo, de cierto te digo, estarás conmigo en el paraíso. O Jesús más Santa Cena, salvación. O Jesús más tener la cobertura de un apóstol, salvación. Pierde la cobertura del apóstol, pierde la salvación. O Jesús más ofrendar y diezmar, salvación. Siempre estamos agregándole algo. Cosas que tienen que ver, a veces con preferencia, con gustos, a veces con estructuras que nos hacen crecer, pero que no está en debate la salvación. Entonces existen cientos de cosas que hemos intentado llenar ese espacio en blanco. Jesús más qué. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros no nos diferencia Jesús, si no estaríamos todas las iglesias unidas. Si todos predicamos de Jesús o la mayoría. Nos diferencia lo que le agregamos después, el aditivo, el azúcar, la crema. Todo es café. Pero nosotros decimos, no, nosotros hacemos capuchino, somos la iglesia del capuchino. Y enfrente, somos la iglesia del latte. Es el latte. ¿Qué duda cabe? No, somos la iglesia del expreso. Somos el evangelio puro, la del expreso. Es café. Y cada vez que lo hacemos, que intentamos mezclar, lo que estamos haciendo es mezclando ley con gracia. Hechos 15 es un recordatorio que la religión siempre tiende a complicar lo que Dios hizo sencillo. Es sencillo. Mi yugo es fácil, mi carga es liviana, dijo Jesús. Pero algo siempre sucede. Fíjate lo que sucede. En Hechos empiezan a discutir si hay que circuncidarse, si no. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Pedro no era Pablo. Pablo era más, hasta dicen que era iracundo, pero más sutil para hablar, más letrado, más preparado. Pedro era el típico hispano que le sale de adentro el naco y le sale adentro lo que... Así, dice Pedro. Varones hermanos. Lo voy a hacer con la voz de Pedro. Te dice, ¿cómo sabe que era la voz de Pedro? Y yo sé. Y el que no crea que Pedro tiene esta voz, que se congrega en otro lado. Pedro dice, vosotros sabéis que hace algún tiempo Dios me dijo que los gentiles tenían que oír por mi boca la palabra del evangelio y que iban a creer. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. O sea, le dio lo mismo que a nosotros. Y no hay ninguna diferencia, ni entre nosotros ni ellos, porque también les purificó por la fe sus corazones. ¿De qué estamos discutiendo? Ya están purificados los gentiles. ¿Por qué le están agregando la circuncisión? Dice, Dios no hace diferencia entre los dos grupos, pero la religión siempre lo hace. La religión siempre divide a la gente. Y Pedro agrega, ahora pues, ¿por qué tentáis? ¿Por qué están tentando a Dios? Poniendo sobre el cuello, sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, porque ponemos más carga que ni nosotros llevamos. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Por qué están debatiendo a ver qué requisito le podemos poner a la gente para que viva en mayor santidad? Prediquemos a Cristo. Los que insistían en la incircuncisión estaban levantando otra vez la pared que Jesús ya había derribado en la cruz. Y estos judíos legalistas estaban bloqueando el nuevo camino a Dios que Jesús había abierto cuando murió y resucitó. Entonces esto es un asunto serio. Siempre que le añadimos algo al evangelio, estamos negando la obra terminada de Jesucristo en la cruz. Es solo Jesús, simplemente Jesús. Jesús más algo es nada. Es solo Jesús. El 1 de diciembre del 2021, Juan Carlos Ortiz, el fundador de la Iglesia Hispana, de la Catedral de Cristal que luego devino en River Arena, partió al cielo, a la eternidad. Hace 5 años. ¿Qué haces cuando pierdes a alguien irreemplazable, a un papá espiritual? Yo no podía imaginarme en mi mundo sin Ortiz, porque fue el único hombre, es el único hombre que conocí, que podía contarle lo que sea y no se le inmutaba una ceja. Yo podía decirle cualquier cosa y decía, bueno, no te asustes, todos tenemos errores.
No era alguien que juzgaba, nunca me permitió hablar mal de nadie que no estuviese presente para poder defenderse. Era su filosofía de vida, por lo cual yo sabía que jamás iba a hablar mal de mí, porque tampoco podía hablar mal de nadie. Y cuando él partió a la eternidad, muchos sintieron lo mismo que yo y asistieron al memorial que se hizo aquí mismo. Recuerdo que entonamos sus canciones favoritas y a medida que una persona tras otra contaba sus recuerdos, comprendí la magnitud de la influencia de Ortiz. Pero una cosa que llamó la atención fue la diversidad de los que asistieron aquí y la diversidad de los que enviaron respetos desde las redes sociales. Conservadores, progresistas, ateos, agnósticos, evangélicos, menonitas, católicos muchos, fundamentalistas, liberales, heterosexuales, homosexuales, gente que no asiste a la iglesia y gente que es muy fiel a la iglesia. Yo digo, ¿cuál fue el secreto más preciado de Ortiz? Bueno, lo mencionó durante el memorial uno de sus mejores amigos, Glenn DeMaster. Dijo, recordemos algo bueno de Ortiz. Los amigos lo sabemos. Todos eran bienvenidos a su mesa. Él decía que toda persona era un terreno sagrado y que cada momento era una oportunidad para que alguien conozca a Dios. Todos eran bienvenidos a su mesa. No es un tema menor, ni siquiera es una metáfora, era real. Y esa noche, mientras regresaba a casa, yo me cuestioné qué clase de diversidad de gente caracterizaría mi funeral. Yo pensaba en la gente que quizás pude haber influido durante mi vida y decía, ¿cómo va a ser un grupo homogéneo de aquellos que se vieron, se vistieron, pensaron y votaron como yo los que van a venir? O alguien dirá, todos eran bienvenidos en la mesa de Dante, todos eran bienvenidos en su mensaje, todos podían acercarse a Dios. Yo recuerdo lo que era sentirme excluido durante mi niñez, cuando no me elegían para los equipos de fútbol, cuando me dejaban para el final. Una vez aquellos que creía que eran mis amigos, esos de amigos que uno tiene de niño, que uno piensa que van a ser para toda la vida, los escuché hablando de una fiesta de cumpleaños a la cual a mí no me habían invitado. Y le dije a mi mamá, yo pensé que eran mis amigos, ¿por qué no me invitaron? ¿Qué está mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Ahora, una cosa es cuando otro alumno de segundo grado de la primaria no nos invita a un cumpleaños y otra cosa cuando pensamos que Dios nos está excluyendo. Y Dios no nos está excluyendo el gusto del predicador, nos está excluyendo la preferencia de una congregación. Así no se viste un hijo de Dios, esa música no debes escuchar. Incluso en algunas congregaciones le dicen a qué predicador pueden y qué predicador no pueden escuchar. A mí un montón de gente me dice, a mí me prohibían escucharte y un día en la pandemia dije, más sí, voy a pecar, voy a escuchar a Dante. Yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo yo puedo decirte qué predicador escuchar, qué música consumir? ¿Desde cuándo? Insisto, somos Corea del Norte. ¿Desde cuándo somos un gobierno comunista? Yo puedo enseñar, después cada uno puede sentirse hasta insultado en su inteligencia que yo me meta cómo tienes que criar los hijos, qué tienen que consumir, a qué hora tienen que volver, cuánto sexo tienes que tener con tu cónyuge. Yo no me puedo meter en esas cosas, sin embargo se meten en esas cosas. Los hebreos, por miedo a ser influenciados negativamente por la cultura, comenzaron a usar las instrucciones de Dios para permanecer, no para permanecer santos, sino como una forma, ni siquiera una forma de acercarse a Dios, sino como una forma de justificar la segregación. Entonces las escrituras para los judíos se convirtieron en la vara de medir para identificar quién estaba dentro y quién estaba afuera. 613 leyes se inventaron. Uno diría, con 10 mandamientos ya está. 613. En el templo de Herodes había letreros que le avisaban a la gente que se mantuvieran en los lugares correctos. En los últimos 100 años se descubrieron 2 de esos letreros de advertencia publicados, originales, en el templo de Herodes. Y la traducción es la siguiente: ningún extranjero debe pasar más allá de la valla. Quien lo haga será capturado y será culpable de su propia muerte. Solo aquellos que tenían el linaje correcto se les permitía el acceso al templo. Todos los demás tenían acceso parcial. Eran relegados a un área exterior con el resto de los gentiles. Como salvando la distancia, vienes a la arena y algunos según de qué país, allá. Argentino, pase. Mexicano, al lobby. Chapines, a la vereda. Los gentiles eran esas personas que nadie quería tener cerca. Un día el apóstol Pablo se presenta en el templo de Jerusalén, que iba a dar una ofrenda de purificación. Había viajado con algunos amigos que eran gentiles, pero él sabía que no podía llevarlos hasta el corazón del templo. Así que le dice, espérenme acá, ya vengo. Hasta que Pablo volviera, dijo, espérenme. Ellos estaban ansiosos esperando que Pablo les contara la experiencia. Cuando Pablo caminó hacia el altar, algunos judíos de Éfeso y Asia lo vieron y comenzaron a amotinarse. Hechos 21-28 relata que empezaron a gritar, por Pablo.
Este es el individuo que anda por todas partes enseñando contra nuestro pueblo, nuestra ley y el templo. Y además trajo consigo griegos al templo, gentiles. Está profanando el lugar santo. A mí me lo han dicho tantas veces. ¿Por qué subiste al lugar santo a Cristian Castro? Me dijeron una vez. Han subido cada uno peores que Cristian Castro. Y algunos hasta predican. Mirá si no va a subir Cristian Castro. Pero ellos dijeron lo mismo. Difundieron la mentira que había llevado un gentil al templo, haciendo que todos allí se contaminaran y quedaran impuros. Y se produjo un alboroto, tuvieron que intervenir las tropas romanas que arrestaron a Pablo. Ahora, este no es un tema antiguo, insisto, sigue pasando. Pablo vio cómo crecía la división entre judíos y gentiles, no solo en el mundo, en la iglesia. Y a la luz de estos antecedentes, Pablo le escribe en Efesios 2:13, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes los gentiles, que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. Porque Cristo es nuestra paz. Los dos pueblos se han hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Por medio de él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. O sea, es el mismo espíritu que nos da acceso. La cruz es una asesina de barreras y es una creadora de puentes. Si alguien nos ha lastimado, tenemos que ir a la cruz. Si odiamos a alguien, tenemos que ir a la cruz. Si hemos sido traicionados, tenemos que ir a la cruz. Si hay personas que nos irritan, tenemos que ir a la cruz. La cruz destruyó toda grieta, toda hostilidad. Jesús hizo la paz a través de la cruz para que todos tengan acceso al Padre. Todos, para que todos tengan acceso. Sí, ahora, Pablo lleva esto más allá y dice en 1 Corintios 6:19, nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de que al templo entran aquellos, en el patio se quedan? No, nosotros somos el templo. O sea que la gente, en vez de ir a un edificio, ahora puede sentir la gracia de Dios a través de nosotros. El apóstol dijo en Efesios 2:19, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Otra vez dice, el cimiento es Cristo. En él todo el edificio está bien construido y se va levantando para llegar a ser un templo santo del Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Crecemos para que el Espíritu se nos meta adentro y more ahí. Entonces, o representamos la cruz acogiendo a las personas para que tengan pleno acceso a Dios, o representamos al templo de Herodes excluyendo a la gente con barreras. La cruz acoge, el templo de Herodes excluye. La cruz es amplia, el templo de Herodes es estrecho. Me pregunto si somos el templo de Herodes o el templo de la cruz. Por eso Pablo escribió en Romanos 10:13 algo que despierta urticaria en los religiosos. Y dice, no, pero no quiso decir eso. Dijo lo que dijo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todos. Todo. Cada fanático del partido opositor que invoque el nombre del Señor se salvará. Junto con cada republicano y con cada demócrata, cada inmigrante, cada socialista, cada comunista, cada capitalista, cada persona que no podemos soportar que invoque el nombre del Señor. Si alguien dice, no es tan así, estás pensando lo mismo que los hebreos, se tiene que circuncidar. Yo no sé tú, pero yo veo a algunas personas y yo estoy muy en desacuerdo, otras no me agradan, me caen pesados, predicadores, digo, pero son mis gustos. Así que una afirmación como la de Pablo me quita el aliento a mi ego engreído, petulante, soberbio y estrecho de mente. Pero a la vez me da un alivio, porque digo, wow, no tengo que ser yo quien decida quién está dentro y quién está afuera. Qué carga que no quiero tener. A mí no me pongan la toga ni el martillo y diga, ande con cuidado, edúcase lo que más que puede y que Dios nos ampare. Caso cerrado. Yo no sirvo para eso. Es una carga que no quiero. Según Pablo, Dios ya decidió quién está dentro y quién está afuera. Y Dios dice que todos los que le invoquen serán salvos. Una vez Jesús estaba sentado en derredor de una mesa y les relata una historia que aparece en Lucas 14:16. Dice que cierto hombre preparó un gran banquete, invitó a muchas personas y a la hora del banquete manda a su empleado a decirle a los invitados, vengan que ya está la comida lista. Estaba la comida lista, la banda musical había llegado. Todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero dijo, me acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Perdón. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, así que te ruego que me disculpe. I'm sorry. Luego otro alegó, acabo de casarme y no puedo ir. I'm so sorry. Entonces viene el empleado y le informa al amo. Esto lo cuenta Jesús. El amo usa ese rechazo como una oportunidad para extender la invitación a quienes no tenían pensado sentarse a la mesa. Dice, bueno, sal deprisa por las plazas, por los callejones del pueblo y trae a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Yo no voy a tirar comida. Y el siervo sale e invita a varias de las personas a la fiesta, que yo creo que decía, ¿de a mí? ¿Por qué? Piensan que había una trampa, ¿no?
Cuando regresa le dice al amo, Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar en la mesa. Entonces el amo le dice a su empleado, ve por los caminos, por las veredas, oblígalos a entrar hasta que se llene mi casa. ¿Por qué Jesús contó esta historia? Para reforzar el hecho de que en el reino de Dios todos son bienvenidos a su mesa. Y los que empiezan a poner trabas, a lo mejor se van a quedar con sus trabas y excusas y se va a sentar quienes no pensábamos que se iban a sentar. Por eso cuando él notaba que la gente tenía una visión estrecha de todos, eso lo enfurecía. Porque todos nosotros decimos, Dios ama a todo el mundo. Y después te dan las letras pequeñas, no todo el mundo. Si te congregas, si vienes a la reunión de célula, si sigues a tu líder, si te reportas, si te vistes como nosotros, si no faltas, si diezmas, si ofrenda. Entonces uno se da cuenta que el todos es como cuando nos dan esas ofertas televisivas y después hay un montón de letras pequeñas. O esos medicamentos que tienen un montón de contraindicaciones. ¿Han visto los medicamentos? ¡Adelgace con esto! ¡De un día para otro! Puede producir cefalea, muerte, inclusive cáncer. En los días de Jesús el templo tenía 12 hectáreas. En los días de Jesús era una especie de atracción turística para gente de todo el mundo. Entonces los viajeros de Antiguo Oriente acudían a verlo de cerca. Imagínate que vas con tu familia en una peregrinación desde Egipto para ver con tus propios ojos el templo. Como eres extranjero, puedes ingresar a ciertas secciones limitadas. Estás ahí agotado, sediento, polvoriento, ansioso. Quieres acercarte a la presencia de Dios, pero todo lo que escuchas es ruido de ganado, vendedores que gritan, clientes que hacen trueque. Hay un montón de gentes con mantas, con miles de baratijas, mesas donde cambian dinero. No puedes pasar más allá del patio. Y Jesús te ve entre la multitud y ve a tu familia. Los evangelios dicen que Jesús se enfureció y comenzó a voltear las mesas. Marcos 11:17 relata que gritó, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Los líderes religiosos tenían una visión estrecha de lo que eran todas las naciones. Todas como todas, qué bruto, todas no. ¿Quieres hacer enfadar al Señor? ¿Quieres hacerlo enfadar? Ponte en el camino de los que quieren llegar a Él con tus trabas ridículas. Inventa trabas basadas en tus gustos, en tus preferencias y luego párate en la puerta del templo y exhibe tu estúpida doctrina. Eso enojará al maestro. Yo te voy a contar algo interesante. Nunca tenemos que olvidar que todos fuimos adoptados por Dios. A veces se nos olvida esa metáfora que el Señor usó. O sea, hay padres que sus hijos les llegan de manera casual, biológica. Y de hecho muchos los abandonan. Los llaman hijos no planificados. No los quisieron tener, pero vinieron. Quirúrgicamente Dios no nos llama hijos legítimos, nos dice adoptados para describir el acto amoroso y legal en el cual a través de la fe en Jesucristo pasamos de ser extraños a convertirnos en hijos legítimos de Dios. Para adoptar hay que hacer un trámite largo, hay que amar de verdad. Para adoptar hay que elegir, no es que te viene. Oh, no puedo creer, tengo un retraso, estoy embarazada, podés creer. Pero ¿cómo? Si no estábamos cuidando. No, el que va a adoptar y le da su amor, su nombre y su herencia. Esta metáfora fue inspirada por la adopción romana y griega. En el primer siglo, Éfeso era la segunda ciudad capital más grande del mundo con 250.000 de habitantes. Una importante ciudad griega era Éfeso. Ahora te cuento por qué te digo esto. Situada en lo que hoy es el oeste de Turquía. Éfeso era la única ciudad que tenía un anfiteatro con capacidad para 25.000 personas. Era la cultura por excelencia. No sé, Dubái, París. Cuando Alejandro Magno comienza a conquistar el mundo, su deseo fue que el camino griego, conocido como el helenismo, se extendiera por el mundo, porque Éfeso era el hogar de Alejandro, pero también era el hogar del templo de Artemisa, que los historiadores calificaron como una de las 7 maravillas del mundo. Entonces era muy lindo vivir en Éfeso, era una suerte de Manhattan también. Por eso Alejandro Magno decía, no tiene que ser olvidada. Y la cultura griega estaba obsesionada por el cuerpo humano. Adoraban la belleza física. Los artistas esculpían a través de la escultura, obviamente, los cuerpos esos perfectos que ustedes ven así en las estatuas, que todos parecen argentinos. Mirá. Para esos artistas el físico perfecto, el de un atleta musculoso, en buenas condiciones, imponente, era todo. Y los antiguos griegos creían que sus dioses adoptaban formas humanas, así que para adorarlos adecuadamente, la gente adornaba sus templos con sus deidades. Si los templos estaban llenos de esculturas, de dioses atléticos, fuertes, tonificados, ¿qué implicaba eso culturalmente? Será mejor que te veas así, porque ese es el ideal. Y en Éfeso, durante el tiempo de Pablo, había una presión cultural para que la gente se vea bien, un exacerbado culto a la estética. A esto voy. En la cultura griega, si los cuerpos de las personas no cumplían con el ideal perfecto, se los orillaba a la marginalidad. Y en Éfeso se promulgaron leyes para eliminar la imperfección.
Uno de los ejemplos más trágicos de eso es una práctica legal de ese tiempo llamada expósito, que era la práctica de abandonar a bebés feos o defectuosos. Entonces, cualquier niño deformado, desfigurado, discapacitado o simplemente no deseado podía ser legalmente llevado a las afueras de la ciudad y abandonarlo en una montaña, en una suerte de necrópolis de niños, para que muriera. Si una mujer no era capaz de quedar embarazada, legalmente podía ir hasta la montaña y buscar entre los cuerpos humanos abandonados, si hallaba un niño vivo, tomarlo como propio. La ley establecía que si se dejaba un niño allí de manera deliberada, cualquiera podía tomarlo como propio. Como si esto no fuera lo suficientemente trágico, los traficantes de sexo y los propietarios de burdeles frecuentaban estos basureros humanos y los consideraban como una forma barata de criar a la siguiente generación de esclavos. ¿Para qué comprar un esclavo si podías criarlo gratis? De hecho, Éfeso era la capital de la esclavitud del primer siglo. El acervo cultural implicaba que cualquier cosa vista como deformada, defectuosa o no deseada, debía desecharse. En medio de todo eso está la iglesia de Éfeso. Y a la luz de estos antecedentes históricos, Pablo escribe en Efesios 1:4: Dios nos escogió deliberadamente antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Nos adoptó. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio, en abundancia de toda sabiduría y entendimiento. A una ciudad que quería alcanzar la perfección física, Pablo le dijo: por amor, solo por amor te eligió a ti. Claro, tratar de mantener un grado de perfección todo el día, todos los días, debió haber sido agotador para los efesios. Pero ¿qué pasa si esos defectos no se pueden ocultar? Y muchos de ellos no se sentían dignos de sentarse a la mesa, pero no a la de Ortiz, a la mesa de Dios. ¿Qué debe haber sido escuchar a Pablo decir: Dios te escogió y te adoptó? Eso tiene una fuerza. Un hijo natural es un hijo natural que vino y podía no haber venido, pero te adoptó por amor. Los dioses griegos te menospreciaron, el Dios de toda la creación te adoptó. Adopción la entendían todos. El padre elegía al niño y se le asignaba una nueva identidad. Recuerdo que cuando yo era chiquito quería una nueva identidad también. Yo no era adoptado, pero yo soñaba con cambiarme el nombre, algo que por ley no se puede en Argentina. Así que le decía a mi mamá que algún día me trajera a los Estados Unidos. Yo quería llamarme Dante Frank Poncharello Gebel, por el nombre del personaje de Eric Estrada de Chips, Patrulla Motorizada. Obviamente me dijo mi mamá que cuando fuera adulto me llamara como quisiera, pero que mientras viva en su casa seguiría siendo Dante Miguel. Pablo en su carta dibuja una imagen del carácter de Dios a la gente de Éfeso. Dice: este es el único Dios que corre colina arriba, nos envuelve en sus brazos y nos cambia la identidad. El Dios nos adopta en su familia. Entonces la cruz es una historia de adopción y busca entre el basurero humano y nos da una nueva identidad. Y Dios dice: te elegí, te amo. La cruz es una declaración que Dios nos dice: yo te elegí. Aunque fueras el único niño en la tierra, subiría a esa colina y te encontraría y te daría mi identidad y mi herencia porque eres mío. ¿Estamos? Pregunta: ¿nuestra vida representa la cruz? ¿Está llena nuestra vida de una amplia gama de personas? Al igual que Ortiz, ¿habrá un asiento disponible para cualquiera en nuestra mesa? Nosotros somos lo más cercano a una Biblia que alguien va a leer. Posiblemente el refrán "dime con quién andas y te diré quién eres" es uno de los más repetidos en el idioma español, pero no es bíblico. Aparece en la segunda parte del Quijote de la Mancha de Cervantes. Y lo hablan como si fuera bíblico: dime con quién andas. Es la acusación que le lanzaban los fariseos a Jesús. Le decían: amigo de publicanos y pecadores. Claro, los férreos defensores de sus gustos se escandalizaban que se sentara con prostitutas de burdel, comerciantes de dudosa reputación, adúlteros, ladrones, fornicarios. ¿Con quién se sentaría Jesús a la mesa hoy y qué fotos habría en su Instagram? Me pregunto si también el fariseo que todos llevamos dentro se escandalizaría con los amigos que elige. Y me pregunto si no lo volveríamos a llevar a la cruz. Estoy seguro que el Mesías se sentaría con muchos pecadores. En términos actuales, sería amigo de políticos corruptos. Diría: sí, siéntate a mi mesa. Se sentaría con defensoras del aborto, con lesbianas, con parejas homosexuales, con el que se está fumando un porro, el que tiene piercings en el labio, aquella chica que vive y convive con su novio, el ratero, el hombre que ha sido condenado por golpear a su mujer, el pederasta, el hombre que lleva 4 matrimonios rotos. Él se sentaría en la mesa con ellos. Lo ha hecho. Y lo que los fariseos de hoy y de ayer no entienden
es que el hecho que Jesús busque la amistad del pecador no implica que apruebe sus malas obras, sino que quiere estar cerca precisamente para liberarlo de ellas. Jesús nunca miraba la apariencia exterior de la persona, si llevaba mechas verdes, jeans rotos, botas militares, minifalda, uñas pintadas de negro. Miraba el interior porque veía un ser humano necesitado de redención, de cariño. Entonces cada uno de nosotros tenemos que analizar con quién nos juntamos la mayoría del tiempo, con quién nos vamos a juntar este año. Si preferimos los santurrones o elegimos a los alejados de Dios. Yo estoy aprendiendo a sentar a mi mesa a cualquier tipo de personas sin juzgarlas. Me gusta que me conozcan como amigo de los rotos. Me gusta cuando me dicen, ¡ja! Te me caíste. ¿Con quién te sacaste la foto? Me encanta. Me preocuparía si me sacara una foto con un religioso. Mi celular cada día se llena más de contactos de gente inconversa y menos de gente religiosa. Dios quiera que los cristianos entendamos que estar cerca del pecador no implica relativizar su pecado, sino amarlo para que Cristo lo redima. Y si no cambia tan rápido como nos gustaría, o lo que es aún peor, si notamos que no cambia y está peor, tenemos que recordar que nosotros no morimos por nadie, no somos los redentores de nadie. Por lo único que Dios nos va a reclamar es por haberlo rechazado o amado, no por haberlo salvado. Nosotros no tenemos que salvar ni cambiar a la gente, tenemos que amarlos. Mirá qué simple, los salva Él, nosotros tenemos que amar. Lo diré otra vez, Dios no es católico, no lo es. Dios no es metodista, no es bautista, Dios no es luterano, ni presbiteriano, ni reformado, ni anglicano. Dios no es evangélico, no es pentecostal. Dios no se parece a los evangélicos, tampoco es evangélico. Hay que celebrar por eso y fundamentalmente celebremos que en River, te doy mi palabra de honor, siempre tendremos un lugar en la mesa para cualquiera. Ese va a ser nuestra consigna. Vamos a celebrar al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Aleluya! Vamos, dale un aplauso para celebrar si Dios habló. Si Dios habló, si te habló esta mañana, tarde o noche, celebra al Rey que ha hablado hoy. Bendito eres, Señor de Señores, Rey de Reyes. ¡Uy! Vamos, levanta si puedes conmigo, por favor. No te he pedido nada en toda la conferencia, en todo el mensaje. Levanta tu mano al cielo en señal de rendición y dile: Señor, ayúdame a entender la cruz, el mensaje de la cruz. Perdónanos, Señor, otra vez por haber juzgado. ¿Qué digo juzgado? Sentenciado. Perdónanos por haber deseado el infierno a gente. Perdónanos por anteponer nuestros gustos occidentales y culturales ante lo único esencial, Jesucristo. Murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Es todo lo que tenemos que decir. Esas son las buenas nuevas. La predicación que el Señor necesita es aquella que dice: incluso yo no sé en nombre de quién lo hizo. Yo solo sé que estaba ciego y ahora veo. Lo único que tenemos que decir: yo solo sé que estaba perdido y estoy salvo. Y alguien nos preguntará: ¿y qué hay que cambiar? No sé. ¿Ya lo sabrás? O quizá no. Solo puedo decirte que Él está vivo, que Él murió por ti, que te ama. Es tan sencillo el Evangelio. ¿Cómo te ama, princesa, el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe, el Señor? A los que me están mirando en casa, estás a una oración de distancia de que el Señor viva en tu corazón, en tu alma. ¿Y después qué hay que hacer? ¿Congregarse, diezmar? Después el Espíritu Santo te dirá qué hacer. Lo que yo sé y mi única responsabilidad es decir: acepta a Cristo en el corazón. Permite que entre y reine en tu vida. Te ama el Señor. A los que la religión los ha dañado y los ha dolido y los ha dejado a un costado del camino, no te falló Dios, te falló el pastor, te falló el líder, te falló la congregación, te fallaron los hermanos, te falló la religión organizada, la religión fosilizada. Dios no te falló, Dios no te dejó. Hay gente muy dolida por los caminos diciendo: la iglesia es hipocresía, no creo más en nada, es un sacadero de dinero. Son manipuladores, posiblemente muchos lo sean. Hay muchos timadores por ahí. Lo cierto es que Dios no te falló. Y yo vengo a decirte de parte del corazón del Padre que el Señor no te deja, el Señor no te abandona. Se ha empecinado con tu vida. Y así como un día se metió en el basurero humano y buscó entre todos, y te eligió y te adoptó y te dio la herencia y una nueva identidad, Él te buscará una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y te llevará a casa. Él dice que nadie arrebata de sus manos los que son de Él. No hay un demonio, no hay un diablo tan fuerte que pueda apartarnos del camino del Señor, del amor del Señor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada aquí, en el cielo, debajo del cielo. O sea que ni el infierno, que fue permitido por Dios, ni el diablo, que fue creado por Dios, nos puede separar del amor de Dios.
Es un amor profundo, es un amor ancho, es un amor que nos sostiene, un amor que nos revitaliza, un amor que nos solidifica, un amor que nos hace crecer. Te ama el Señor, te ama. Y ¿sabe? Yo prefiero llegar al cielo y que alguien me diga, dejaste entrar a cualquiera. Es un riesgo menor a que me digan, dejaste afuera a gente a la que yo amaba, a gente a la que yo adopté. Dejaste afuera a gente que yo adopté. No corramos riesgo, que entren todos, que entren todos. Y que Él decida quién estará en su reino. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Señor, he transmitido lo que creo, has puesto en mi corazón, y lo que yo creo son los axiomas, los proverbios de River, nuestro manual de constitución. Todos o nadie. Y queremos todos, Señor, invocar tu nombre. Oro por mis hermanos católicos, oro por mis hermanos mormones, por mis hermanos que están predicando en alguna parte con otra doctrina, los reformados, los anglicanos. Oro por los bautistas, los pentecostales. Oro por los agnósticos, por los ateos que están a un paso de aceptarte. Señor, trae un último avivamiento a la tierra. Creemos en ese mover, revival, en eso nuevo, donde desde los 4 puntos cardinales, desde las 4 esquinas del mundo, se sopla un viento de otra parte, un de repente, y de repente todos son llenos del Espíritu. Vamos, esta mañana los que tengamos el bautismo del Espíritu vamos a interceder como conviene también. Vamos a orar y pedir que el Señor nos llene, nos bendiga. Es este el día que ha hecho el Señor, y en este día vamos a orar. Levanta tu mano y clama al Señor. Ya casi nos vamos, pero no quiero que nadie se vaya sin clamar. He aquí que el que invoque el nombre del Señor será salvo. Invocamos tu nombre, Señor, Rey de Reyes, Señor de señores. Ten misericordia, sé propicio de nosotros pecadores. Llénanos, impártenos tu gloria, impártenos tu gracia. Más. Ahí está la gloria de Dios. Ahí está la presencia del Espíritu. Doble, triple, cuádruple porción del Espíritu. Esta mañana, Dios, desde River y para todo el mundo, llegue a Asia, África, América, Oceanía y Europa este mensaje. Rompa cadenas, destroce los mercados, saque a los timadores del templo. Espíritu Santo, saca a los timadores. Otra vez el azote de cuerdas. Da vuelta a la mesa de los que ponen trabas y obstáculos a los hermanos en la fe. Desaparezca traba, desaparezca obstáculo. Que desaparezca la ley y quede la gracia. Es la gracia de Dios que nos alcanza. Bástate con mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, dice el Señor. Uy, más. Yo oro para que en los aires esta palabra quede gravitando, orbitando, para que quede en el éter, en la cápsula del tiempo. Y cuando no estemos nosotros más aquí, cuando nuestro alma esté lejos, más allá del sol, la palabra esta siga a través de los años. Y alguien diga, sí, es el Evangelio, son los rudimentos de la palabra, son los primeros principios, es la senda antigua, una carga ligera, un yugo liviano, una cruz y una gracia. Todo lo que tienes que hacer es reconocer al Hijo de Dios, y Él tendrá como respuesta: de cierto te digo, estarás hoy conmigo en el paraíso. Creer que es Él, creer que es el Hijo de Dios. Deja la religión, creer que es Él. Jesús, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro nombre, no hay otra religión, no hay otro rito, no hay otro. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Chive! ¡Vamos a ese aplauso al Rey! ¡Rey de Reyes! ¡Señor de señores! ¡Wow! ¡Qué unción! Dios te bendiga, Dios te guarde. Perdone la hora, haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta el domingo que viene. Muchas gracias. Bendiciones. No es casualidad que estés aquí. Mira ahora mismo el video que ves en la pantalla. A veces necesitamos una voz de consuelo. Aquí encontrarás palabras que sanan, mensajes espirituales que despiertan la fe y te ayudan a seguir adelante aún en medio de la dificultad.